El trabajador dominicano cuenta con un amigo que resuelve en sus momentos más difíciles. Nunca hemos visto que trabajadores que nosotros hemos intervenido para que la ARL le busque solución, se le ha dejado de buscar solución. La ARL funciona, que la administradora de riesgos, que ese seguro funciona. Administradora de riesgos laborales, garantizando que miles de dominicanos hagan su jornada sin la más mínima preocupación. Hablar de la ARL es sinónimo de gestión de calidad en la administración de riesgos laborales. Cuando usted acude a la eficacia con que ha funcionado la ARL, y esa eficacia demostrada por ARL es lo que sirve como ejemplo de que el esfuerzo que se ha hecho valió la pena. El trabajador dominicano sabe que puede contar con la ARL, soluciones cuando realmente importan. El Banco Central hace política monetaria. Para ello, utiliza la tasa de política monetaria, buscando incidir en las tasas de interés a que los bancos captan ahorros y prestan para el consumo de los hogares y la inversión de las empresas. El objetivo de la política monetaria es mantener la inflación en torno a una meta definida por el Banco Central, logrando la estabilidad de precios y contribuyendo a crear las condiciones para un crecimiento económico sostenido. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. El Banco Central regula el sistema financiero, diseña y propone a la Junta Monetaria las normativas necesarias para el funcionamiento eficiente del sistema financiero, contribuyendo con la estabilidad y el crecimiento de la economía. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. El Banco Central es responsable del buen funcionamiento del sistema de pagos. Vigila a las entidades emisoras de instrumentos de pago para que las personas y empresas puedan realizar sus transacciones con cheques y transferencias de fondos con rapidez y seguridad. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. El Banco Central emite el dinero. Es la única institución autorizada por la Constitución de la República Dominicana y la Ley Monetaria y Financiera número 183-02 para emitir los billetes y las monedas que las personas y empresas utilizan diariamente. Diseña los billetes y las monedas, contrata su fabricación mediante licitación pública internacional y los pone en circulación, cuidando que la cantidad existente en la economía se corresponda con la demanda real de estos medios de pago. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. Muy buenas tardes, amables televidentes. Bienvenidos a su cita diaria, crepuscular y nocturna de Teleimpacto, que es al final de la tarde o comenzando la noche. Ponga su caridad en buenas manos. Apoye el patronato de lucha contra el cáncer de Villa González Incorporado. Gente integérrima de servicio al prójimo. Gente sin ánimo de lucro. Solo le anima el interés, diríamos, infinito de ayudar a los demás, de ayudar al prójimo, contribuir con una obra social importante como son los grandes, las grandes personalidades que son incansables, construyendo y que, como dije ahora, no tienen fin. El infinito. Imagínense ustedes, el que trabaja así, solo la convicción, la cristianísima formación, le lleva con ese ancho ánimo a apoyar a un prójimo desamparado, carenciado, proletarizado. Es ese hombre del campo
de lejanas tierras como Villa González, pero no solo Villa González, sino las secciones, las comunidades aledañas a Villa González que están en la profundidad, en las tripas del bosque y de esas montañas y necesitan realmente de esa asistencia porque es gente pobre. Y los medicamentos y los tratamientos contra el cáncer, señores, son costosos, muy costosos. Y esos costos, mejor dicho, tienen que ser cubiertos por instituciones de servicio benéficas como esta. Como yo hablaba ayer, de una institución, señores, como rehabilitación. Así comenzó rehabilitación, como se han iniciado estas instituciones, patronatos pequeños, humildísimos. Solo la grandeza, yo diría, de una personalidad, como yo decía ayer, una de las mujeres más importantes de la República Dominicana, como es doña Mary Pérez Viuda Marancini, que creó esa institución que se llama Rehabilitación, que le pusieron de inválido al principio. Pero eso ha cambiado, ya son discapacitados, pero hay mucha gente que no viene con males congénitos, por ejemplo, como el polio, sino que sufren accidentes o tienen enfermedades como la diabetes o la enfermedades cardiovasculares, qué sé yo, que tienen problemas de circulación, los pacientes hay que amputar miembros y esa institución está ahí siempre presta a servir con diríamos, más amplios los servicios, mejor distribuidos ya a nivel nacional. Y todo esa labor incansable de hacer, de cada día hacer más y más y más hasta lo infinito que ha hecho que esa institución haya crecido sobre la base de tener una guía como doña Mary Pérez Viuda Marancini, decía yo ayer. Así hay que apoyar estas instituciones para que sean grandes, fuertes, porque son grandes y fuertes para servirle a quién, a los más desamparados, a los más pobres, que no pueden hacerle frente a tratamientos y medicamentos tan costosos como lo que requiere la enfermedad del cáncer, catastrófica. Esa es la verdad. Bueno, yo quiero felicitar a toda esa legión de seguidores que tiene Manuel Fermín y Cabral, mi hijo Manuel Fermín, que Manuel en su cuenta de Twitter dio a conocer la agradabilísima noticia de que este señor que es su padre cumple años hoy, o está de aniversario, mejor dicho, hoy. Y entonces, por la vía de su cuenta, mucha gente me ha felicitado y yo realmente quiero agradecerle por este medio que esa gentileza que han tenido de felicitarme y de desearme las mejores cosas del mundo para Manuel Fermín. Así que yo saludo a todos esos amigos que han replicado, que han retuiteado a Manuelcito y que se sienten muy contentos de mi fecha mi aniversario. Así que muchas gracias. Y a mis amabilísimos televidentes que son tan firmes, que sé que al saber esta noticia, pues también se sienten contentos, valga la inmodestia de mi parte. Pero gracias a todos, esa es la verdad. Bueno, señores, hay que hablar de esa situación de Venezuela, porque Manuel Fermín, como otros, pero hace mucho tiempo, y los que siguen este programa lo saben, que yo siempre venía hablando de Venezuela, cuando no era crisis todavía, pero era una crisis larvada,
lo que había en Venezuela en latencia prácticamente, porque desde que Chávez estaba ahí siempre habían los temores. Hubo intentos de golpe de Estado contra Chávez, se señalaban también en aquella, diríamos, aquella etapa conspiranoica en que estaba Chávez, tipo Fidel Castro, que siempre se inventaban, y aquí también pasaba con José Francisco Peña Gómez, siempre se estaban inventando un magnicidio, bueno, viene un complot, y los conspiranoicos. Ahora, Chávez era un líder con otras dimensiones, otras capacidades, no este patán y esta manga de gángsteres que se ha instalado allí, narco políticos, bueno, y entonces el Estado de Venezuela fue cayendo en una situación degradante realmente y preocupante en el área, y cuando vino la debacle de los precios del petróleo, que no se podía mantener ese gasto manirroto, ese dispendio en que cayó Venezuela, que invirtió más en la región que en Venezuela mismo. La tecnología de su principal industria, de su nervio económico, que es el petróleo, se desplomó porque todo el dinero lo invirtieron en aviones Sukhoi, en cohetes para perseguir aviones y derribarles, lanchas y submarinos y destructores, tanques de guerra de fabricación soviética, fusiles modernísimos. Bueno, invirtieron 250.000 millones de dólares en armas. Imagínense ustedes a dónde fue a parar la riqueza de Venezuela. Diríamos a un montón de hierros que mañana, como le pasó a Perú, aquella vez que el general Velasco Alvarado, Velasco Ibarra era el de Ecuador. Velasco Alvarado fue un militar, un general peruano, un hombre parece de ideas de izquierda, y el hombre quiso llevar a Perú a un sistema de gobierno, diríamos, progresista, según sus planteamientos ideológicos, o vamos a llamarle de izquierda, y contraponerlo al imperio norteamericano, pero para caer en una especie de acomodamiento con el imperio ruso. Entonces llenó las Fuerzas Armadas de Perú de equipo de procedencia soviética. Y bien, el hombre también fue víctima de otro golpe de Estado, salió del poder, se cayó el régimen y toda esa maquinaria de guerra se hizo vieja allí, para nada, sin repuestos ni nada, y eso debe ser, esas deben estar todas en la compuerta de la presa de las Tres Gargantas de China, que compra tanto acero, entrecomillado, porque yo vi, a República Dominicana le compra acero. Cualquiera piensa que nuestra industria acerista, que prepara miles de toneladas de acero y se la estamos vendiendo a China, vaya usted a ver, chatarras, pero no le ponen chatarra, que debieran ponerle chatarras, que es lo que nosotros le vendemos a China. Pues bien, entonces así está Venezuela. Venezuela, todo el mundo sabía que venían crisis después que ese petróleo comenzó a descender de aquellos niveles que le permitían hacer de todo, populismo y todo, y bonapartismo en Venezuela. Llega ya la etapa de madurez, diríamos, de la inmadurez del chavismo, con Maduro. Maduro, un hombre que sin experiencia, formado como un palero de la izquierda en Cuba, el hombre le entregan este poder y comienza el descenso de la incapacidad, por la incapacidad comienza el descenso económico,
comienzan los ataques a los productores, a quien produce, empresarios, la represión contra la prensa y los medios de comunicación, las restricciones, la influencia cubano-rusa, China y Hezbollah de Irán, y comienza el régimen a poblarse de un fanatismo ideológico, pero más, diríamos, tiránico, dictatorial, tratando de conservar el poder y de conservar ese coloniaje a otro país que ha vivido de la dádiva que es Cuba. Y lamentablemente el pueblo venezolano ha caído en esta crisis. Y ya hoy, con lo que ha pasado allí, son 7 intentos de levantamiento militar que ha tenido Venezuela. Este no ha sido, parece que se dimensionó o se esperó que podía ser más grande, tenía un efecto más, diríamos, más complicado para el régimen de Maduro, pero parece que fue más una escaramuza de una pequeña unidad de soldados que se rebeló, sacaron armas a las calles y bueno, y se atrincheraron en plena calle. Pero la operación no fue un fracaso total para la oposición, porque Guaidó, tal vez diríamos, una actitud inteligente o hábil, declaró una amnistía como presidente interino, y entonces esa unidad donde estaban detenidos esos presos, parece que ya estaba contactada y la gente salieron en libertad y sacaron. Yo creo que es el CIBEN que se llama eso, que es un servicio de inteligencia que tienen ellos y que controla todas esas cosas. Pero logró sacar a su jefe político, que es Leopoldo López. Lo saca de la cárcel y el hombre se refugia en la embajada de Chile con su esposa y ya un hombre condenado a 14 años, juicio sumarísimo, un juicio realmente falso, que la propia fiscal que juzgó ese juicio, que luego se convirtió en una disidente, dijo que es todo lo que pasó, y otro fiscal también que actuó en ese juicio, que también se fue al exilio, declaró lo mismo de la falsedad de ese juicio, de la falta de pruebas y de todo aquello y el invento que hubo para condenar a este señor. Bueno, pues logran sacarlo. El hombre está en una embajada que es la de Chile. Por lo menos ese es un éxito de la operación, porque es uno de los líderes principales que hay en Venezuela, es Leopoldo López, es la verdad. Desde luego, ese es un régimen que está condenado. Ese régimen de los... aquellos yemeres rojos de Camboya, estos son los gángsteres rojos de Venezuela, porque es un equipo humano que se ha declarado narcopolítico y han ligado narco y política y lo han ligado todo esto con un aparente buen enmascaramiento ideológico y se han unido al castrato, el castrato unido al madurato o al chavato, como se le quiera llamar, Nicaragua con el ortegato, y Estados Unidos, según Trump ha dicho, tienen ellos sobre la mesa todas las posibilidades de intervención militar inclusive. Pero yo creo que Venezuela, junto con Cuba, porque el problema es que ahora Venezuela no puede sustentar a su imperio, que es Cuba, que Cuba ha convertido a Venezuela en una colonia. Entonces, señores, esa situación de Cuba, Nicaragua y Venezuela, con esas presiones económicas que tiene Estados Unidos de sancionar la compra de petróleo, tanto de Irán, porque ese otra, el caso de Irán también, Estados Unidos le tiene una presión enorme a esos países. Irán amenazó que bueno, que cerraríamos el estrecho de Hormuz. Eso no es fácil, porque Irán no resistiría una guerra
ahí. No es lo mismo que Egipto cerró el canal de Suez en el 67, creo que fue cuando la guerra del 67 o la del 73 de Yom Kippur con Israel, no recuerdo. Creo que fue la del 67. Cerraron el canal de Suez, pero el canal de Suez afectaba a Egipto. Solo a Egipto, porque los barcos que iban a Europa, bueno, lo único que le iba a ser más costoso, dar la vuelta por el cabo de Ciudad del Cabo, por el sur de África, y subir a Europa. Pero el canal de Suez, solo Egipto prácticamente se beneficia de ese canal. Y las naciones, repito, que llegan esos barcos, que llegan al Mediterráneo, bien. Pero el único país que se afectaba a sí mismo era Egipto. Porque Israel, tengo entendido, Israel yo creo que ni usa ese canal. Porque sus operaciones las hace por el Golfo, bueno, lo puede hacer por el Golfo de Acaba, creo que se llama. Pero no sé si cruza ese canal, si lo cruzan con el permiso de los egipcios, que ya con la paz, los acuerdos de Camp David, creo que esas cosas ya se habrán regularizado. Pero eso le es difícil a Irán cerrar ese estrecho de Hormuz. Le es difícil, porque tiene los países árabes ahí, Arabia Saudita, que es un adversario de ellos, Qatar, Bahrein, todos esos países que sacan su petróleo por ahí, no se van a sentir contentos con Irán. Entonces, bueno, eso es problemático. Irán no soportaría tantas presiones. Estados Unidos le ha puesto presiones a Venezuela y Venezuela no es verdad que ese régimen se puede sostener, y Cuba menos. Entonces, uno ve estas fieras audaces, porque usted lo oye hablando de que van a pelear contra Estados Unidos y que el que invente entrar ahí será repelido, y que bueno, y eso es poder del pueblo cubano y todo. Entonces son guapísimos, enemigos jurados de Estados Unidos. Entonces cuando Estados Unidos toma medidas de ellos, porque Estados Unidos le dice a sus amigos, miren, yo lo único que quiero es que ustedes no me le compren a ellos si ustedes hacen relaciones conmigo. Si ustedes no hacen relaciones conmigo, eso no es problema. A Venezuela le puede comprar el que quiera el petróleo, siempre y cuando esas operaciones no pasen por bancos norteamericanos, porque ahí comienza el problema. O compañías norteamericanas que vendan productos para esa industria. Entonces, eso pesa mucho, porque Estados Unidos es la tierra, digo yo. Eso realmente Cuba no va a soportar unas presiones como esa, porque Cuba estaba jugando como el Papa Francisco, que es un papa que ora por los dictadores. Él ora por los dictadores. Hizo los arreglos para que Estados Unidos se reuniera con los cubanos, que fuera Obama a Cuba, los Castro felices con Obama allí. Bueno, vamos a beneficiarnos ahora de esta apertura. Turismo, la remesa de los gusanos, que ya no son gusanos, sino de la diáspora. Y Cuba feliz porque dijo, aquí ya nosotros vamos a resolver nuestro problema y este régimen es para largo que va. Pero resulta que apareció esa tromba de Trump. Y Mr. Trump no quiere nada con esa gente que se llame Castrato, ni Madurato, ni Ortegato. Hoy la situación, señores, va a ser sumamente difícil para Cuba y para Nicaragua, y ese caso de Venezuela, porque en Venezuela, por más que el régimen se sostenga ahí, está sentenciado, con una diferencia, desde luego, y es que esos son de los dictadores, que muchas veces uno puede pensar que puede morir con las botas puestas, pero yo dudo que ese régimen tan corrupto pueda pelear ese régimen. Ese régimen nada más lo puede pelear Cuba, repito. Cuba, porque Cuba necesita a Venezuela. Pero los delincuentes, los gánsteres que han estado dirigiendo a Venezuela, esa gente desde que ven que el agua le está llegando al cuello, viene la huida.
viene el asilo para tratar de cuidar su patrimonio realmente robado. Pero vamos a esperar, porque como decía Tales de Mileto, el verdadero sabio es el tiempo. Vamos a una breve pausa y regresamos. El trabajador dominicano cuenta con un amigo que resuelve en sus momentos más difíciles. Nunca hemos visto que trabajadores que nosotros hemos intervenido para que la ARL le busque solución, se le ha dejado de buscar solución. La ARL funciona, que la administradora de riesgos, que ese seguro funciona. Administradora de riesgos laborales, garantizando que miles de dominicanos hagan su jornada sin la más mínima preocupación. Hablar de la ARL es sinónimo de gestión de calidad en la administración de riesgos laborales. Cuando usted acude a la eficacia con que ha funcionado la ARL, y esa eficacia demostrada por ARL es lo que sirve como ejemplo de que el esfuerzo que se ha hecho valió la pena. El trabajador dominicano sabe que puede contar con la ARL, soluciones cuando realmente importan. El Banco Central hace política monetaria. Para ello, utiliza la tasa de política monetaria, buscando incidir en las tasas de interés a que los bancos captan ahorros y prestan para el consumo de los hogares y la inversión de las empresas. El objetivo de la política monetaria es mantener la inflación en torno a una meta definida por el Banco Central, logrando la estabilidad de precios y contribuyendo a crear las condiciones para un crecimiento económico sostenido. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. El Banco Central regula el sistema financiero, diseña y propone a la Junta Monetaria las normativas necesarias para el funcionamiento eficiente del sistema financiero, contribuyendo con la estabilidad y el crecimiento de la economía. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. El Banco Central es responsable del buen funcionamiento del sistema de pagos. Vigila a las entidades emisoras de instrumentos de pago para que las personas y empresas puedan realizar sus transacciones con cheques y transferencias de fondos con rapidez y seguridad. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. El Banco Central emite el dinero. Es la única institución autorizada por la Constitución de la República Dominicana y la Ley Monetaria y Financiera número 183-02 para emitir los billetes y las monedas que las personas y empresas utilizan diariamente. Diseña los billetes y las monedas, contrata su fabricación mediante licitación pública internacional y los pone en circulación, cuidando que la cantidad existente en la economía se corresponda con la demanda real de estos medios de pago. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. Bien, hay que recordar que estamos en YouTube. En YouTube usted puede accesar fácil vía Google el programa Al Final de la Tarde, Manuel Fermín, y le da detalle completo. Sale esa aplicación y usted accesa a este programa a las 9 de la noche más o menos. Ya debemos estar, como se dice, ya han subido ese programa los muchachos. Y usted puede seguir los comentarios de esta
participación al final de la tarde. Bueno, ayer, yo hablé de dos temas ayer. Primero el de los trabajadores, los salarios, que decía que los empresarios quieren reformas, que entienden que las normas son muy poco flexibles, que ese código de trabajo hay que modificarlo, que la indemnización por despido o la cesantía, eso hay que eliminarlo, porque esos son costos muy altos, que las empresas tienen que adecuarse a la economía actual, que hay que ser productivo y al mismo tiempo competitivo y que necesitan de esas reformas. Bien, el gobierno trató de complacer, le somete un proyecto, el proyecto es rechazado y realmente impugnado por los obreros que salieron a las calles. Y entonces yo decía, bueno, el gobierno dirá, bueno, este es un proyecto muy complicado, en la forma en que está es complejo y es problemático. Vamos a tratar de consensuar esto más entre patronos y obreros. Bien, pero yo decía que hay muchos empresarios que no pagan salario. Entonces, si además de que le pagan más los salarios a los obreros, usted les va a quitar los incentivos que tienen ellos, que se han ganado ahí, que lo tiene el código, lo contempla el código laboral, entonces es difícil que se pueda llegar a consenso porque usted le está quitando una conquista, pero a cambio de nada, de perjudicarle más. Hoy vi unas estadísticas que confirmaban lo que yo decía ayer, lo que me expresaba en eso. El 54,1% de los trabajadores gana menos de 15,000 pesos. El 74% de los trabajadores que devengan estos salarios tan bajos labora en el sector privado. Confirmado. Es decir, aquí no hay que cavar hondo, no hay que ser un riguroso observador para usted darse cuenta o para que aflore la verdad realmente con todas sus realidades ahí, con todas sus complicaciones que tienen los obreros para sobrevivir en un ambiente tan hostil de trabajo, que usted se esfuerce y le paguen poco dinero. Y hay que ver, por ejemplo, una muchacha de esta que trabaja en las cajas, por ejemplo, de los supermercados. Señores, hay que ver el trabajo que una muchacha de esa tiene. Eso es un trabajo agotador. Sentadas, casi no se pueden parar, a veces embarazadas, están trabajando ahí. Eso es terrible. Pero vaya usted a ver los salarios. Cuando uno le pregunta a esas cajeras lo que ganan, son centavos. Y los supermercados grandes aquí, todo el mundo sabe, los grandes y los pequeños crecen muchísimo, se expanden. Cada día hacen más y más sucursales y sin embargo los trabajadores de ellos dicen que ganan poco dinero. Entonces es una evidencia que esa es la realidad. Entonces, ante una realidad como esa, es muy difícil usted tomar medidas antiobreras. Va a ser sumamente difícil. Eso yo no sé cómo lo van a consensuar, pero los empresarios que no valen, que manejan la economía, los buenos economistas, porque si usted, señores, si las sugerencias las hacen los sindicalistas, usted dice, bueno, hay un interés de los sindicalistas en explotar a los patronos. Ahora, cuando lo dice, por ejemplo, el gobernador del Banco Central, señores, plantea con vehementísimos deseos y diríamos, con sabiduría pedagógica, porque Valdés puede decirse que es pedagogía económica. Todos los años del mundo lo tiene.
en la gobernanza económica. Y hay que ver los premios que acabamos de ver la semana pasada, como el Banco Central era distinguido por una de las instituciones como del mundo financiero, Capital Finance International, un prestigio extraordinario, como distinguía al Banco Central de la República Dominicana por su gobernanza y la calidad humana, diríamos, la calidad del recurso humano. Una institución con más de 450 técnicos de nivel de maestrías y doctorados. Imagínense ustedes, eso es una cantera, eso es un almácigo ahí, un vivero realmente de sabiduría que hay en el Banco Central. Entonces, cuando usted ve que esa gente, ese equipo, dice que la economía, que el empresariado permite hacer aumentos salariales sustanciosos para que el obrero trabaje y gane y el trabajador pueda tener vida digna. Incluso yo señalaba ayer, digo, señores, es muy difícil porque la experiencia que uno ve, oye y palpa. Decía yo ayer, ningún obrero, ningún trabajador rinde menos que lo que le pagan. Es muy difícil. Es muy difícil que un trabajador brinde menos beneficio, que no brinde beneficio y genere más gasto que beneficio con su trabajo. Eso es imposible, porque si no la empresa tiene que cerrar. Obligatoriamente tiene que cerrar. Y si está abierta es porque le está yendo muy bien. Esa es la pura verdad. Entonces, ¿por qué le va bien? Porque los trabajadores aportan su fuerza de trabajo, su experiencia, sus habilidades, sus destrezas, etc. Pero bien, otra noticia que comentamos ayer y que yo sabía que tenía que haber una respuesta. No hay advertencia, suspensión de importaciones. País cumplirá recomendaciones de Europa. Yo decía ayer que el ministro Omar Benítez tenía, porque Omar Benítez, señores, si hay una persona que conoce de esas cosas, se llama Omar Benítez. Omar, todos los años del mundo dirigiendo el gremio privado agropecuario más importante del país, que es la YAP, porque reúne allí al productor más importante, a los productores más, diríamos, más cercanos o participantes del mercado. Son gente que están en el mercado, es decir, pueden competir porque tienen calidad y tienen buenos paquetes tecnológicos, buena asistencia, abundancia de crédito, etcétera, etcétera. Esas normas para las exportaciones hay que cumplirlas. El país tuvo una época que yo decía ayer, realmente que hubo un verdadero relajo con eso. Pensaban que los americanos son unos pollos gringos, son unos tontos, que usted le puede meter su fraude y ellos no detectan eso, porque ellos no saben que los americanos, por ejemplo, yo recuerdo los aguacates. A usted le pueden devolver aguacates, no por trazas de productos tóxicos, no, ni siquiera por enfermedades, manchas o antracnosis, esas pudriciones, etcétera, o cualquier deformaciones que tenga, se lo devuelven. Y eso es muy obvio que lo puedan devolver por esas razones. Sin embargo, los americanos también devuelven, en el caso del aguacate, por poner un ejemplo, o los europeos también. Si ellos dicen que no quieren que entre a territorio norteamericano, por ejemplo, una variedad de aguacate, que hay muchas variedades que son muy disímiles, se distinguen. Por ejemplo, el Hass es una variedad, un aguacate pequeño, verde intenso, rugoso, tiene algunas rugosidades en su piel y cuando madura se convierte en un color oscuro.
ese es un aguacate que camina muy bien para las exportaciones y se distingue porque es una variedad que se distingue. El semil es un aguacate que tiene una característica muy parecida a otras variedades. No como, por ejemplo, el Popenoe tiene también una característica especial, pero el Melende, el Polo, qué sé yo, hay muchísimas variedades que se parecen. Los americanos no quieren en cierta época que entre un aguacate que compite con el de ellos. Los dominicanos que creen que saben más que los tontos americanos, le envían aguacate de eso y le hacen creer que no son 11.034 que piden ellos. Para épocas especiales, no, y en épocas también de producción local en Estados Unidos ellos no quieren que le entre eso, pero lo mandan como camuflados de otras variedades, pero no saben diríamos los habilidosos dominicanos, que los Estados Unidos le hacen un análisis de ADN, oigan bien, de la estructura molecular, la estructura génica de ese aguacate, para determinar que ese aguacate es el que ellos no quieren que entre. Y ahí viene la devolución. Es decir, el país ya sabe que los americanos hacen todas esas cosas y los europeos. Yo decía, y lo confirma el ministro aquí, de Europa vienen y hacen auditorías para ver las trazas, los productos que se usan, productos que están descalificados, que ya no pueden ser utilizados. Ellos le dan seguimiento a eso. Y si hay trazas de esas moléculas, ellos las saben. Entonces el país tiene siempre que estar vigilante porque las autoridades, y yo conozco, por ejemplo, el Departamento de Inocuidad de Agricultura lo maneja Raúl Peralta, un muchacho muy serio, un técnico muy capaz. Y Sanidad Vegetal es persona también que conoce y es serio el que está ahí. Los muchachos que están al frente de eso en agricultura, para certificar, para revisar, son gente de buen nivel. Incluso productores que se dedican a ser también vigilantes ellos mismos de sus propios socios, que los socios muchas veces cometen esas imprudencias, los mismos productores, y creen que pueden meter gato por liebre y crean problemas al país. Y hay que estar vigilantes, pero de eso siempre ha sido así. Pero no con el alarmismo que se señalaba ayer, que el país va a ser, bueno, le iban a cerrar los mercados. Una cosa como que eso siempre ha habido esas exigencias y hay que cumplir con esas normas. Que no se estén cumpliendo con todo, tienen que cumplirse porque hay que cumplirlas obligatoriamente. Y si no se cumplen, ¿qué hacen los americanos? Te devuelven, o los europeos devuelven también. Pero el ministro Omar Benítez declaró que no hay que alarmarse, lo que hay que hacer es trabajar para corregir lo que no funcione bien. Claro, porque eso es correcto. Yo creo que Omar tiene razón ahí. Y es una posición correcta. Que no se han cumplido todas las normas, bueno, hay que cumplirlas. Porque, repito, quienes las violan son productores, no son las autoridades. Esa es la pura verdad. Ahora, yo dudo que una autoridad, que esos técnicos de agricultura, por lo menos yo conozco a Raúl Peralta, yo dudo que una gente de esa ve que algo está mal y lo dejen pasar, porque es que corren el riesgo de que cuando eso se detecte, alguien tiene que pagar las habas o los platos rotos, como dice. Esa es la pura verdad. No sé entonces cómo surgen realmente esas quejas tan inapropiadas, tan exageradas para fines de la... Bueno, sigue el tema, no sé, esta situación, siguen mucha gente con la inquietud de que hay un ambiente reeleccionista. Yo no sé, yo veo al presidente muy tranquilo, con toda honestidad lo digo. No luce inquieto el presidente por esas, ahora mismo está callado, habla poco,
y menos de ese tema no quiere, parece, hablar. Dijo que iba a hablar en marzo, pero no quiso hablar en marzo y se ha prolongado. Puede hablar en mayo, cuando él quiera puede hablar, digo yo. Y el presidente no se atreverá a desafiar esa Constitución. He dicho que el presidente, digo yo, se despidió de eso con el viaje a China. Lo he dicho ya aquí tantas veces que prácticamente neseo. El presidente tiene por delante, si desafiara la Constitución, sería, vamos a admitir que eso pasa. Recibiría una lluvia de ataques, pero vamos a decir que son ataques interesados. Que digan que son ataques, bueno, no quieren que se cambie, pero la Constitución se puede cambiar, porque se ha cambiado. Yo recuerdo esas peripecias erráticas, ese aire desenfadado con que un dirigente que dice ser alumno de Bosch, que debe releer a Bosch, ese Bosch que fue, diríamos, tan respetuoso de los principios y de esa recta moral política de Juan Bosch. Pero yo recuerdo esas expresiones de Euclides Gutiérrez, no, esto se ha cambiado 80 veces, esto se puede hacer, bueno, en una forma realmente, ¿cómo se le puede llamar a esto? No le voy a llamar, bueno, quiso dramatizar ese incumplimiento cívico que hemos tenido los dominicanos con la Constitución y bueno, desafiante también. Vamos a llamarle el desatino desafiante, vamos a ponerle así. La Constitución, el presidente se la pueden cambiar allí. El presidente se hace de que el chivo loco, como se dice, o el caprino fugitivo, como decía don Carlos Rafael Gómez Morales. Y entonces se reforma la Constitución. Vendrían muchísimas quejas contra los senadores y diputados. Bueno, el presidente seguiría callado. Eso dice que eso no es asunto de él, que eso lo han promovido esos funcionarios del Estado, que son independientes. Bien, viene una repostulación. El presidente entonces, con esa apertura, diría, bueno, yo me voy a repostular porque veo que está abierta. Eso todo el mundo sabe cómo va a repercutir a lo interno del PLD. Porque ya Leonel Fernández ha dicho que no hay marcha atrás. Y eso significa una división en ese partido. Y una división es fatal. Porque es muy obvio que usted dividido no gana. O no lo vemos con la derecha española, como yo decía ayer. Ciudadanos es un desprendimiento del PP, del Partido Popular. Y Vox es un desprendimiento de los dos. ¿Y qué pasa? Si sumásemos los votos o los diputados de PP y los diputados de Ciudadanos, tendrían la misma cantidad de diputados que tiene el PSOE, 123, igualito. Entonces la derecha es fuerte, pero fue dividida y ahí están las consecuencias. Pierde las elecciones de España. El PLD, lo mismo. Ahora, los amigos íntimos del presidente le dicen, presidente, usted no se puede dar el lujo de perder las elecciones. Además de la repostulación, usted tiene que ganar la reelección. Y el presidente dice, hay que ganar la reelección, pero ¿qué va a pasar? El presidente sabe que para pasar una reelección con un partido con una división o dolorido por esos trámites, diríamos, desafiantes de la Constitución y de la constitución del partido mismo, que ha sido tan exitoso el PLD,
uno sabe que eso va a generar decisiones ilegítimas, por no decir también ilícitas. De todo eso se genera para pasar con forceps una reelección aquí en este país. Hay que hacer muchas, diríamos, hay que hacer muchas peripecias. Habría que aventurarse por los caminos del apaño y del amaño. Y eso generaría tanta desconfianza en el éxito que pueda tener la reelección, que usted la gane. Pero al ganarla va a generar tantas dificultades y va a tener tantas, diríamos, presiones del exterior, de que un mínimo error, un mínimo detalle de fraude, un mínimo detalle de un voto mal contado, mal adquirido, mal buscado, lo que fuere, eso va a generar realmente una conmoción nacional e internacional, porque así es que está el mundo. Fíjense lo que está pasando en Venezuela. Pero ya en Bolivia, por ejemplo, Evo Morales podrá ganar la reelección, la gana. Pero para pasar esa tercera reelección y esa cuarta, fíjense que ya pisó una manguera, ya pisó una esquina o pisó un extremo de la manguera. Violó un plebiscito que le derrotó, pero esa derrota la convirtió entonces en separarla del camino. Separó esa derrota del camino, se inventó una Corte Suprema y esa Corte le habilitó, dizque, el camino. Y él va confiado que tiene ese camino abierto y desierto. Como está la crisis de Venezuela, Nicaragua y Cuba, que son sus tres pilares amigos, o tres teloneros en este caso, un mínimo error que tenga ese señor en Bolivia, que se prepare, y más con la condición ideológica de ese régimen. Un mínimo detalle le va a provocar líos enormes a Bolivia, enormes, aunque él crea que puede ganar, él puede ganar con 70% y habrá problemas en Bolivia. En República Dominicana, aunque el presidente gane con 62%, va a haber problemas. Sí, repito, tiene que sobrepasar todos esos antemurales que yo he puesto allí. Pasándole por encima a eso, a esas puertas tapiadas a cal y canto, repito, el presidente, una pizca de ilegitimidad o de ilegalidad que tenga el proceso, eso será chispa para encender la pradera. Y lamentablemente, República Dominicana tiene una economía fuerte y frágil al mismo tiempo, porque nosotros dependemos del turismo, de bienes y servicios, remesa, por la remesa no había problema, pero turismo, y con esa deuda que nosotros tenemos, un país desestabilizado, con un turismo que cese y caiga, este país caería en una situación de ingobernabilidad. Repito entonces, o me pregunto, ¿el presidente Medina se va a atrever a conducir un proceso de repostulación y reelección y reforma a la Constitución? Esa troika peligrosa para la estabilidad nacional, ¿creen ustedes que el presidente se lanzaría por esos caminos procelosos, por esos realmente caminos oscuros donde usted no sabe dónde está el final, porque no se ve el final? Yo dudo que el presidente tome esa aventura. Por eso es que digo que el presidente, el viaje a China fue un viaje de retiro
porque él no va a poder participar y no podrá, realmente no podrá saltar todas esas vallas. Ni, ¿cómo que se llama? El saltador Sánchez, no recuerdo cómo se llama el corredor, ni ese puede con esos obstáculos tan difíciles. Gracias por su atención y nos vemos mañana en otra entrega de Al Final de la Tarde o comenzando la noche.